Bitcoin cierra el día de ayer con una subida del 4,70% e inicia el día de hoy, de momento, con una subida del 3,78%. En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, donde hablaré de retornos de la inversión, hablaré de años halving, hablaré de miedo y codicia y hablaré de lo que podemos esperar de cara a los próximos días. Bueno, tenemos a Bitcoin y durante el día de hoy subiendo ya prácticamente un 3,99%. En el momento en el que he dejado de hacer la intro y he empezado con el vídeo, ya ha subido un porcentaje interesante y pues justamente el día de ayer cerró 4,70% arriba. Evidentemente los cuentos de la vieja no sirven y no vale el hecho de decir que como quedan 14 horas y 47 minutos, hoy Bitcoin subirá un 35 o 40%, obvio, pero la realidad es que independientemente del mercado, del activo, cuando un activo toma una dirección concreta, no hay demasiado que hacer. El hecho de ponerte a buscar cortos o puntos de venta simplemente por el hecho de que el mercado está subiendo o tú consideras que ha subido demasiado, no es lo óptimo ni lo ideal si al menos quieres conservar tu dinero. Pero es que en el mercado de criptomonedas la situación aún se agrava mucho más debido a la volatilidad. La situación que estamos viendo actualmente en Bitcoin no la podemos comparar con prácticamente nada. Contextualmente hablando, en cuanto a situación económica, es muy similar a este periodo de aquí, año 2019-2020, independientemente de que el avance de la tecnología, la aceptación y la participación por parte de entidades como BlackRock, por ejemplo, y otros tantos fondos no tiene nada que ver, estamos de acuerdo, pero es que en cuanto a acción del precio se podría asemejar un poco al año 2015, 2016, 2017, pero es que te diría que tampoco, porque la realidad es que durante todos estos años estuvimos viendo un comportamiento de mercado natural, es decir, movimientos correctivos, impulsivos, correctivos, impulsivos, correctivos, impulsivos. Y la realidad es que a día de hoy, Bitcoin, como ya hemos estado comentando tanto tiempo, si bien lleva en tendencia alcista, pues desde el momento en el que se formó esta cuña ya estuvimos hablando de cambio de tendencia. Os acordaréis de los vídeos del RSI, donde se estaban formando rupturas, diagonales, el patrón de cuña, la estructura de máximos y mínimos crecientes. Es decir, hace meses que ya venimos comentando el hecho de la tendencia alcista, pero también hace semanas que necesita un movimiento correctivo. Y como digo, la comparativa sería contextualmente hablando a esta zona de aquí, pero es que estructuralmente hablando no se parecería ni a esta, porque aquí sí que estuvimos viendo correcciones y se parecería un poquito más a esta de aquí. ¿Cuál es el tema? Es que todo este movimiento en forma de bull run lo hicimos después de formar una caída desde los máximos del primer impulso y hasta antes de lo que pasó en el año 2020 del 52-53%, y una vez los tipos de interés ya estaban planos. Actualmente tenemos los tipos de interés, hay que recordar eso, al 5,25-5,50% y no se ha formado una corrección acorde a la subida. Pero bueno, ¿esto en qué está derivando? Esto es un poco lo que estamos viendo, pero ¿qué hay en el trasfondo de todo esto? El trasfondo es claro, y es que si miramos el retorno mensual de Bitcoin, actualmente estamos ya al 36,81%. Si calculamos todos los años, no es el mejor mes de febrero de la historia, ni mucho menos. Hemos tenido, por ejemplo, en 2013, un mes de febrero de 56,32%. Tampoco es una cifra increíble, y menos si la comparas con el mes de enero. Si haces un promedio del 0,89 y el 36, te va a salir un promedio del 18% de subida, lo cual es normal. ¿El tema cuál es? El tema es que estamos en un año de halving, ahora iremos a ello, y que en este tipo de años lo normal, ahora veremos qué es lo que podemos esperar en cuanto a datos, no en cuanto a lo que me gustaría o en cuanto a lo que creo, sino en cuanto a datos, pero los meses de febrero del año 2020, 4 años menos, fueron de menos 8,11%. Si restamos 4 años, fue 19,92% arriba, que pues haciendo un promedio con el mes anterior, queda prácticamente a un 2% de subida, y si restamos 4 años más, nos vamos al menos 13,27%, que haciendo un promedio nos queda una subida del 0% prácticamente. Entonces, lo que estamos viendo es que es un inicio de año atípico para un año de halving. Ahora lo veremos un poco momento a momento, día a día,
en cuanto a acción del precio, pero ¿qué podemos esperar de cara a los años halving en cuanto a meses como mínimo? Pues bueno, 2012, año de halving, tuvimos solamente 2 meses bajistas. Todo lo demás fueron meses realmente positivos. 2016 tuvimos 1, 2, 3, 4 meses bajistas, todo lo demás fueron positivos. 2020 tuvimos 1, 2, 3, 4 meses bajistas, todos los demás fueron positivos. 2024 llevamos ya 2 meses alcistas. El hecho es que no llega ni a la mitad en cuanto a promedio de meses negativos respecto a los positivos, y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, pero simplemente nos sirve para hacer un contexto muy genérico y muy abierto a lo que podemos esperar mensualmente hablando y, como digo, en términos generales. Pero en cuanto a estructura, en cuanto a acción del precio, ¿qué es lo que podemos esperar mes a mes y día a día en estos años de halving? Pues bien, ponemos el activo de Bitcoin, añadimos un promedio, vamos a poner año electoral, aquí lo tenemos. El año electoral coincide con el año halving. Simplemente aquí tenemos la referencia de año electoral. Lo voy a ocultar todo y voy a poner el promedio. Entonces, si vemos un promedio de los años 2012, 2016 y 2020, lo que podemos ver es que lo habitual es que el precio, como vemos, inicie con ese movimiento ascendente y luego haga un movimiento descendente, lo cual, si nos situamos más o menos al final o al principio del cuarto mes, una vez ha finalizado el primer trimestre, enero, febrero y marzo ya ha finalizado, si nos plantamos a abril, lo que podemos comprobar es que el precio de Bitcoin en un promedio se mantiene cerca del 1. ¿Esto qué representa? Si te mantienes cerca del 1 es que tu retorno es 1, y si es 1 es que es plano. Has ganado en algún momento, has perdido en otro momento, pero es plano. Esto hace referencia un poco a lo que hemos estado comentando, de que pues, los primeros meses son bastante planos. Subes 13, caes 13, y el siguiente subes 1. Subes 15, caes 19, o sea, caes 15, subes 19, y el siguiente caes 4, con lo cual empatas de algún modo. 2020, subes 29, caes 8. Hay una diferencia, pero ¿qué pasa en marzo? En el siguiente, empatas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que independientemente de las subidas o las caídas en enero y en febrero, nos plantamos a abril en un promedio de todos los meses planos. Fijaros, nos plantamos planos en abril. Y es justamente algo que está yendo en contra de lo que estamos viendo actualmente. La subida para la etapa en la que nos encontramos es excesiva. Quiero decir, no es que sea excesiva, es la que es, pero destaca mucho más sobre las demás. Lo que hemos visto normalmente es que a partir de, pues literalmente la primera semana de enero, el precio ya empieza a decaer y se pone hasta negativo. Lo que hemos visto en este año es que sí, a partir de la primera semana empezamos a decaer, pero fue un pequeño pullback para seguir subiendo y seguir subiendo. ¿A qué voy con esto? Voy a que para que este año 2024 mantenga un poco la estructura, mantenga un poco el promedio de incluso lo que llegamos a ver en el año 2020, fijaros que el año 2020 fue muy similar al 2024. Empezamos movimiento impulsivo, 2024 hemos formado una pequeña corrección, ¿vale? Da igual, pero hemos tendido al alza e incluso en el año 2020 llegamos a un ROI, a un retorno superior al que estamos actualmente. Ahora tenemos un retorno del 1,3 y en el año 2020 llegamos a 1,4. Entonces, el hecho es que para que el año 2020 se pusiera a tono o siguiera el promedio de los otros años, de los años 2016, 2012, lo que tuvo que venir es lo que tuvo que venir. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Quiero ir a que lo más probable, por motivos estadísticos y evidentes, es que para que ahora el precio de Bitcoin vuelva y empate en cuanto a ROI, retorno, y no destaque tanto para bien respecto a los demás, pues desde el punto actual, vamos a suponer que subimos un poquito más, tendríamos que formar una caída del 35%, algo que realmente tendría que venir en base a noticias negativas, cosa que no podemos valorar porque si las conociéramos ya estaría el precio cayendo. Cuando el precio cae a través de noticias negativas es porque son noticias que no esperábamos. Cuando el precio sube a través de noticias es porque son noticias que tampoco esperábamos. Claro, esta situación, ¿qué está formando? Está formando que
el índice de miedo y codicia esté totalmente descontrolado. Y esto es así. Estamos en un punto ya superior al nivel de 80. La última vez que lo analizamos estábamos sobre el nivel de 70 aproximadamente y ya estábamos en una zona muy elevada, pero es que ahora estamos por 82. Y si miramos, en muy pocas ocasiones en toda la historia hemos llegado a estar por encima de 82. Es decir, el nivel de 60-70 es una zona en la que, vale, estamos ya en una zona de codicia importante, la hemos replicado en muchas ocasiones, no tiene por qué tener ni mucho menos un efecto inmediato, ni tampoco tiene por qué pararse aquí. Ahora bien, el nivel de 80 es cierto que, si echamos un poquito más para atrás, lo vemos al final del mercado alcista del año 2021. Si echamos un poquito más para atrás, lo vemos en la parte final de todo el bull run del año 2020, antes de que Bitcoin pasara de literalmente 60.000 a 30.000. Si echamos un poquito más para atrás, lo vemos literalmente en toda esta etapa del año 2020. Justamente este desarrollo de aquí. Vamos a mirarlo un momento. Este desarrollo de aquí. De momento lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí y lo hemos visto en todo este desarrollo de aquí. Es cierto, y además, durante ese desarrollo no llegamos solo a 80, llegamos a niveles récord históricos superiores al 90. Y el precio de Bitcoin seguía y seguía subiendo. Lo hemos visto esta zona también por aquí. Justamente aquí la hemos visto. Lo hemos visto en la parte final del mercado alcista del año 2019, justamente cuando el precio se levantaba después del mercado bajista del año 2018, lo hemos visto en la parte final de toda esa subida del año 2019, es decir, aquí. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que 60 era grave o era importante, 70 era mucho más importante, pero es que 80 ya es una situación en la que en todas las etapas, a excepción de esta etapa de aquí, el precio ha tenido que formar una corrección. Obvio, no quiero ni mucho menos abogar a la corrección porque es algo que ya hemos tratado mucho y que independientemente de lo que pase, el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones. Es decir, cualquier o prácticamente cualquier tipología de trading se basa en eso, en el impulso y la corrección. Todas. Y después de un impulso viene una corrección. No es lo que hemos estado comentando tanto tiempo de que Bitcoin, tanto tiempo, desde literalmente diciembre, noviembre del año pasado, incluso un poquito antes, principios de noviembre del año pasado, a que el precio necesitaba un movimiento correctivo en forma de pullback para seguir subiendo. Lo sigue necesitando, esto es evidente, y como más se alargue, pues más lo va a necesitar y más grave será luego ese movimiento correctivo que igual, si no llega a una corrección como tal, porque sucede algo como lo que vivimos en el año 2019-2020, lo que viene ya directamente es un gran mercado bajista. No sé desde dónde, pero es la otra opción, ¿no? El precio ya se ha sobrecomprado tanto que más que una pequeña corrección viene un mercado bajista. No tengo ni idea ni me interesa, ¿no? Pero el hecho es que el punto en el que nos encontramos de Fear and Greed Index, de índice de miedo y codicia, es realmente elevado. ¿Y esto en qué está derivando? Está derivando también en que seguimos viendo una dominancia realmente fuerte. Seguimos viendo una dominancia que, como comentamos, rechaza la parte superior del patrón. Hablamos de, en el momento en el que se forme este rechazo, lo natural para este tipo de activos es atacar la parte inferior del patrón, porque estamos dentro, más que activos, de patrones. Estamos dentro de un triángulo y del triángulo vas de abajo a arriba hasta que formas la ruptura, ¿no? Esto es así. No hemos atacado esa zona, ¿pero por qué? Porque hemos atacado una mucho más importante, que es la Bull Market Support Band. ¿Por qué es tan importante esto? Es porque en vez de contactar con la parte inferior de un patrón técnico, hemos contactado con la parte de un patrón tendencial. Un patrón técnico puede ser de continuación o de reversión. Una media móvil simplemente es tendencial. Si tú constantemente rechazas la media móvil de 50, estarás o todo el rato en tendencia bajista o todo el rato en tendencia alcista, rechazando esa media móvil. Es así, no hay otra, porque es un patrón, una estructura tendencial que marca tendencia. Pues bien, la dominancia de Bitcoin lo que ha hecho es rechazar un nivel tendencial, más que darle bola al patrón en el que nos encontramos. Y esto es una estructura aún mucho más alcista de lo que ya era este patrón de continuación.
Ahora es evidente que todo lo que no sea esta semana y la siguiente semana dar continuación es un problema importantísimo. Y más allá de que pueda formar algún tipo de estructura mayor a corto plazo de falsa continuación, si tú ahora, en vez de hacer así, haces así, hoy cierras así y la semana que viene haces así, esto es una falsa ruptura. Así que independientemente de que hagas así, es pan para hoy, hambre para mañana, porque el global de lo que estamos viendo es un giro y un cambio de tendencia. Del mismo modo que lo vivimos aquí en diferentes fases, lo viviríamos aquí en diferentes fases. El hecho de romper, cerrar y la semana que viene confirmar, te da continuación, no solo al patrón, sino a la bull market support band. Entonces, ya para finalizar, la estructura de Bitcoin, como comento, es poco comparable a lo que estamos viendo. Creo que el hecho o la importancia de lo que está pasando no tiene que residir en intentar buscar un movimiento en corto, en intentar buscar zonas de venta, en intentar esperar y ver si ganamos dinero poniéndonos cortos. No tiene ningún sentido. Primero, por la propia naturaleza de las criptomonedas y segundo, por la propia naturaleza de cómo se comporta el mercado. Sí, estamos de acuerdo en que necesitamos un pullback para equilibrar toda la subida. No es que queramos que el precio caiga ni queramos que nada. Necesitamos un pullback para equilibrar la subida, porque después de subir 20 tienes que caer X. Pero es que si subes 50 no vas a caer X, vas a caer X por 2 igual, porque tienes que equilibrarte. Pues la situación es la misma y es difícil ya la comparativa porque técnicamente hablando tiene similitudes con unas fases de mercado, contextualmente hablando tiene similitudes con otras fases de mercado y está siendo queda muy complicado el hecho ahora de buscar una similitud en ese sentido. Pero bueno, lo bonito de esto también es disfrutar del camino, disfrutar del proceso, aprender de todos y cada uno de los momentos, y estoy 100% seguro que todo el mundo está aprendiendo o debería estar aprendiendo de esto que estamos viendo ahora mismo, pero cada uno también se lo puede tomar de un modo o de otro. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.